¿Listo? Ya está grabando. Perfecto. Kamadi, Hatsi, Shopite, doctor Vera, Shopite, doctor Chema, Shopite, doctor Álvaro, Shopite, maestro Omar, Shopite, maestro Julio, Matujuro, Christopher, Nuajina, Manguro, Lengu, Hignini, San Pedro, Abajo, Ntenkunte, Dimango, Tenugo, Rarani. A veces pienso que soy un puente. Bienvenidos a la presentación de mi trabajo terminal de grado, el cual lleva por nombre La Milpa como producción visual, imágenes otomís desde los conceptos atávico e intemperie. Este proyecto nace de una afectividad familiar a través de una empatía con la comunidad otomí a la cual pertenecen mi padre, abuelos y ancestros, en donde la imagen ha tenido diferentes modos de ser y de estar para transformarse finalmente en una estrategia de identificación y de reconocimiento frente a la comunidad otomí. El trabajo es a raíz de la práctica de la agricultura tradicional en forma de milpa, donde realizo un análisis sobre la producción visual personal atravesada por la reflexión de una herencia cultural otomí. Para el caso de los estudios visuales, también me valí de emparentar las estrategias ofrecidas por la etnografía para abordar todo el trabajo. ¿Esto por qué? La principal característica de los estudios etnográficos son que a partir de un investigador que se reconoce ajeno frente a otra circunstancia social, es como se señala una experiencia situada para adentrarse ella, no solo observándola, sino participando en los haceres de estas actividades, con la intención de llegar a un punto que se conoce como la alteridad. La alteridad, en términos coloquiales, sería ponerse en los zapatos del otro, con la intención de poder encontrar los sentidos, significados, significancias y poder entender las lógicas de otras prácticas sociales que, bueno, pueden abarcar cualquier tipo. En este caso, el construir imágenes. Dentro de la etnografía, otras de las estrategias que se suscitan son los elementos de la historia de vida o la autobiografía. Justamente estos son parte fundamental dentro de mi trabajo, ya que el trabajo muestra esta relación autobiográfica frente a la comunidad otomí. ¿Y esto por qué? Recayendo en la cuestión de la afectividad, resulta ser que la milpa, que es el enunciado principal dentro del trabajo, no es un espacio en el que yo siempre estuve. Más bien, yo llegué a la milpa en un periodo de mi vida. Esto es aproximadamente cuando yo tengo 15 años y es cuando mi abuelo paterno fallece, dejándole una herencia a mi papá de un par de tierras con las que finalmente mi padre decide regresar a la comunidad y volver a participar en la edificación de milpas y construir estos espacios. Para eso yo me vuelvo su acompañante y es en este espacio donde sucede un segundo acontecimiento que marca algo muy fuerte dentro de mi autobiografía, y es justamente el encontrarme con que mi padre poseía otra lengua, que en este caso es la lengua otomí. Sucedió dentro de la milpa porque fue el espacio en donde con los trabajadores que nos acompañaban se sucedía por primera vez una réplica a este lenguaje. Había personas que podían contestarle y, bueno, se manifestó el lenguaje, algo que no se me manifestó a mí en tanto que yo crecí en la ciudad. Ante esa confrontación del lenguaje no me quedó otra cosa más que quedarme callado y tratar de evitarlo en algún momento. Algunas de las actividades que generaba para evitar este encuentro era pasear entre las milpas y empezar a generar imágenes fotográficas. Es esa actividad que a lo largo del tiempo pasó desapercibida. No es hasta que yo empiezo a estudiar artes visuales y posteriormente ahora con la maestría en los estudios visuales que me surge la necesidad de hacer una reflexión sobre este hacer de acumular imágenes, pero sobre todo empiezo a tener reflexiones un poco más profundas
respecto al lenguaje y a mí entenderme como otomí. En primera instancia me preguntaba si era posible que existiera, que pervivieran los imaginarios y la visualidad otomí, en tanto que el pueblo donde habitamos, que es San Pedro Abajo, en el municipio de Temoya, Estado de México, está atravesado por una urbanización y un modo de nueva ruralidad. Me preguntaba qué tanto había permanecido las formas de habitar, de ser, frente a toda esta constante reconstrucción de todo el pueblo. Por otro lado, también me preguntaba qué tanto yo podía formar parte de la comunidad, es decir, ser otomí, y de ser así, qué tanto entonces yo podía entonces generar imágenes como un otomí. Bueno, estas preguntas que se tocan dentro de trabajo de investigación, a su vez fueron generando otras preguntas, pero me quedo para esta parte con una muy específica, la cual es, ¿qué sería entonces una imagen en términos netamente o puramente otomís? Para el caso, si nosotros preguntamos a la comunidad cómo se dice imagen, no hay una respuesta inmediata o directa. Lo más cercano es señalar la palabra yashti en la lengua otomí, pero esta hace referencia a una raya o una incisión. Para poner un ejemplo más claro de esto, son las imágenes que se generan sobre las pencas de los magueyes, que habitualmente se utilizan para marcar las delimitaciones de los terrenos y de igual forma señalar quién es el propietario de esos espacios. Esto hace referencia a una especie de imagen como lo entendemos en un mundo o en palabras más occidentalizadas o incluso también en términos legales y en referencia a las posturas del arte tradicional. Para las cuestiones de los estudios visuales, un poco retomando las divisiones de la imagen por W.J. Ted Mitchell, él nos habla de que hay dos grupos semánticos para ubicar a las imágenes, en las que yo también traté de incluir esos usos dentro de la comunidad otomí. La primera parte son imágenes, perdón, que hace referencia a imágenes mentales, las cuales podrían ser la lengua otomí, la tradición oral y el mundo de los sueños, pero en los términos otomianos. El segundo grupo semántico serían las pictures, en donde yo he acumulado o he decidido señalarlas como las prácticas fotográficas personales, bueno, en tanto que las pictures son las imágenes tangibles. En este grupo también sumé la recuperación de negativos fotográficos que dejó mi abuelo. Él participaba dentro de los acontecimientos políticos de la comunidad y en ese hecho acumuló una serie de documentos que hablan sobre la edificación de iglesias, campos de fútbol, eh, la casa de salud, y a su vez tomó un registro fotográfico de esas actividades que sucedían en colectividad y también hizo unos registros sobre el territorio. Eh, a su vez, con la práctica ya dentro de la maestría, yo decidí realizar un nuevo registro fotográfico que correspondía específicamente al registro de hábitos y acciones sobre el territorio. De esta manera fue como el primer acercamiento que hice sobre las manifestaciones que podía encontrar de las imágenes dentro de la comunidad. Sin embargo, el término yashti, y hay otro segundo término que es el nsaki, ya no era tan fácil ubicarlo en alguna de estas dos categorías, lo cual me empezó a permitirme avanzar hacia otros constructos. El trabajo terminal de grado está dividido en 4 bloques, a su vez está acompañado de la producción visual, que es la parte prioritaria dentro del trabajo de la investigación, y esto es porque a raíz de las imágenes es como todos los argumentos incluidos en el trabajo de investigación han sido posibles. En el primer capítulo encontramos a la producción visual como campo etnográfico, en donde abordo de una forma más narrativa la historia de vida entre la visualidad y la memoria, y señalo a la milpa como un objeto llave y escenario. Esto es porque para mí la milpa ha dejado ser solo un espacio donde nosotros obtenemos un bien agroalimentario.
es en el hacer milpa, en el estar en la milpa y mantener la milpa, en donde se permite o se da la oportunidad de realizar una transferencia cultural, en este caso otomí. Volviendo a lo señalado previamente con mi padre y la primera persona que le contestó, de la misma forma, en esos diálogos entre los surcos es como las generaciones más antiguas van nutriendo de conocimientos a las generaciones más jóvenes y así van procurando en el hacer milpa generar una transferencia de conocimientos, haceres, usos, formas de habitar, de transitar, de cargar, de comer, de comportarse. Es ahí donde se señala que la milpa es algo más que solo un bien agroalimentario. Para el segundo caso, para el segundo capítulo y el tercer capítulo, es donde aparecen los términos de imagen de lo atávico e imagen a la intemperie. Esto porque, si bien ya teníamos un término que en otomí se señala como yashti, la idea que tengo no es la de hacer una traducción literal del término, sino es tratar de entender cómo se suscita la imagen, pero en términos, usos y modos de lo otomí. Para tal caso, entonces no podría simplemente irme a una traducción literal, sino tratar de abordar las lógicas de cómo es que funcionan este tipo de manifestaciones visuales. Es entonces donde lo atávico se emplea y también la intemperie. ¿Y por qué el uso de lo atávico? Lo atávico en una circunstancia de hablar con las personas de la comunidad y reconocer que cuando se le preguntaba sobre ese espacio visual, ese espacio antiguo, eso que antecedía al mundo como contemporáneo, siempre lo hablaban en lengua ñato y lo hablaban en una temporalidad que era distinta a la de una cronología histórica. En ese sentido, hubo la necesidad de nombrar ese espacio temporal desde algún otro calificativo, en este caso fue lo atávico. Dentro de lo atávico se encuentran contenidas el espacio de la memoria común en el territorio, se enuncian los registros y restos fotográficos que he encontrado en este territorio y a su vez se hace una pequeña mención sobre cómo es posible también entender la lógica de un atavismo en algunas otras manifestaciones, en este caso del arte contemporáneo. La segunda circunstancia respecto a la imagen otomí es la cuestión de la intemperie. Y esto es porque en mi análisis lo que me he dado cuenta es que todas las manifestaciones visuales suceden no con la intención de mantenerlas y preservarlas, sino de seguir en una lógica que pudiésemos llamar orgánica, es decir, que avanza también en el tiempo y se desintegra. El intemperismo es una cuestión que viene desde los estudios geográficos, en donde simplemente se hace evidente la relación de degradación que tienen los diferentes elementos por estar en contacto en los espacios libres, abiertos. También dentro del capítulo de imagen a la intemperie, lo que se enuncia son parte de los procesos visuales, el proceso de producción de las obras. Aparece en el 3.2 la sección de notas visuales de campo. Es ahí donde también se empleó una estrategia más directamente desde las notas de campo de la etnografía, en donde me interesaba mostrar cómo en esa contemporaneidad, en mi día a día, en el cotidiano, todo este cotidiano seguía súper marcado por las cuestiones de estar expuesto a los fenómenos a la intemperie y siempre en estos choques de temporalidades que se manifestaban entre el lenguaje otomí y la lengua en castellano. Finalmente llegamos a una ejemplificación de lo que se construyó. Las obras tienen como tres grandes bloques. Esta es la primera de ellas, que lleva por nombre Xochitlali, que significa pago a la tierra, y es una serie fotográfica que aborda las cuestiones
del cuerpo y la relación que se tiene directamente con la planta, con el hacer agricultura, cosecharla y desgranarla. Si bien una de las imágenes principales es esta imagen de autorretrato, la serie continúa con una cuestión de close-up sobre el cuerpo, en donde la intención es perder una subjetividad, una personalidad propia e identificar en los rasgos del cuerpo también los cuerpos de los otros. Es decir, esta cuestión de ser otomí no correspondía simplemente a autonombrarse o enunciarse como tal, sino en la lógica de construir un cuerpo que fuera común y el cual también compartimos en comunidad. Es otro bloque de imágenes, tiene que ver con estos tablones fotográficos que van bajo la idea de montaje, seguidos de la estética de Atlas de Avi Barhur, en donde lo que se hizo fue conjuntar y contraponer los diferentes instantes fotográficos con mi abuelo y las prácticas fotográficas digitales conmigo. Hicimos ahí, lo que se hizo fue conjuntar la estética visual en el blanco y negro y transformar mis imágenes digitales en imágenes negativas y en el caso de las imágenes de mi abuelo, transformarlas en imágenes positivas para continuar este diálogo de choque de temporalidades, pero ubicadas en un mismo espacio. Otro bloque de imágenes tiene que ver con un registro más actual de este año sobre las incidencias que tenemos cuando nos dedicamos a limpiar el monte y también a cómo lo atravesamos. Dentro de estas actividades quedan estos pequeños vestigios que pueden ir desde la quema de territorio, construir caminos, pero en todas ellas está marcada la idea de dejar una incisión que sería una ejemplificación del vehículo de cómo funcionaría el Yash Tiñato o la imagen otomí. Finalmente, tengo este otro bloque de imágenes que tienen un poco más la alusión a objetos artísticos desde el lado de lo pictórico, en donde lo que realicé fue abandonar los diferentes materiales plásticos dentro de las milpas, dentro del bosque, para que justamente el tiempo avanzara sobre ellas, y en este caso el temporal de lluvia, y la intemperie se hiciera más pausible dentro de las superficies de estos elementos. Finalmente recuperé todos los materiales plásticos y los llevé a su enmarcación de una forma como más clásica. De tal modo tenemos entonces tres bloques de imágenes en donde lo que se muestra es la relación directa con el espacio milpa, la confrontación con otra forma de ver, con otra forma de habitar, con otra forma de estar, y un tercer y último bloque que habla sobre esta relación ya constante y más como inteligible ante los fenómenos suscitados. Por parte de las reflexiones finales, queda señalada como tal la idea de Yash Chiñato, más que tratar de poder definir o de decir cuál es la imagen otomí, cabe mi postura de negar que no existe una imagen otomí, que más bien lo que se genera es un Yash Chiñato. ¿Esto por qué? Porque es menester enunciar los conceptos, las formas de ser y las formas de uso desde la misma lengua como tal, eh, lo cual también implica algunos otros conflictos que más bien dentro del trabajo de investigación lo que, a lo que llego es a romper mis lógicas de la imagen dentro de los estatutos del arte y empezar a poder enunciar a la imagen desde los usos y costumbres de las comunidades originarias que nuevamente cualquier otra comunidad originaria tendría una forma particular de generar su visualidad. Eh,
todo el trabajo termina siendo una reconstrucción de un vínculo con el territorio que por los procesos los procesos de globalización se han ido perdiendo. Y finalmente también reconocer que la milpa otomí, en este caso la de San Pedro abajo de Temuaya, también tiene una particularidad. En este caso es en su propia lengua la palabra guaji, la cual no hace referencia a la triada de la milpa como conocemos, de combinación de maíz, frijol y haba, sino que hace una referencia al aprovechamiento de un recurso agroalimentario, específicamente en un temporal de lluvia, y que básicamente es una cuestión de recolección de quelites más que de siembra de granos. Y con eso termino mi participación. Muy bien, Christopher. Muy amable, Christopher. Estamos muy en tiempo. ¿Correcto? Bueno, pues ya habíamos comentado y entonces, si no hay gente, le pediríamos al doctor José Luis Vera que iniciara con su réplica al trabajo de Christopher. Por favor, José Luis, te escuchamos. No, creo que no se oye, José Luis. Ah, perdón. Sí. Te pediría que prendieras tu cámara, Christopher, para si que nos pudiéramos platicar, porque así no... mi cámara está prendida. ¿Me alcanza a ver algún otro? No, creo que ya, ahí va. Hola, Christopher, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Pues bueno, pues qué bueno que ya estemos en esta parte final de todo tu trabajo, que, pues bueno, ha sido un trabajo duro, responsable, con todas las tribulaciones que tiene un trabajo de investigación, que desde mi punto de vista básicamente ha sido el de descartar, ¿no? En un principio serían uno de 20,000 cosas, pero yo creo que parte de la investigación o del espíritu de la investigación es ir descartando, ir desechando y apropiándose de lo más valioso. En ese sentido, pues creo que la valía de tu trabajo, si se puede uno permitir algún comentario, es justamente el haberte confrontado pues con un universo, un ámbito en donde siempre están inmersas ambas cosas. Un imaginario que nos puede parecer muy extraño a todos, y también pues con una realidad concreta, ¿no? Una realidad concreta que tiene que ver con eso que tú le llamas otomís, que hay en imaginarios, pues para empezar de uno, ¿no? Uno no sabe nada de eso. Uno se crea imaginarios a partir de lo que ve, de informaciones, de prejuicios. Que tú mis preguntas son muy sencillas y tienen que ver justamente con lo que hablaste al final. O sea, eso yo ya lo tenía pensado, preguntas que siempre me han inquietado. De alguna manera, como las planteaste, los asuntos que me interesan. Y básicamente lo que me interesa es esa relación de tu trabajo, del otomí, pues con esa parte que le llamamos arte, que yo siempre he pensado que es una cuestión de institucionalización, pues, ¿no? Y que en la maestría en particular siempre la tomamos con pincita, ¿no? Como que el arte a todos nos pone muy serios y a veces le sacamos, a veces con pincitas, pero de mi punto de vista muy particular es un asunto que yo siempre estoy ahí promoviendo, pues, atacar directamente el arte dentro del espacio de los estudios visuales, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, quisiera hacerte como mis preguntas, comentarios más bien, que tiene que ver, tú te ubicas o te has ubicado de manera natural como un artista, vamos a decirlo, contemporáneo, ¿no? Que atiende modos de hacer y problemáticas del arte contemporáneo.
Y entonces, a mí lo que me interesa es que tú nos platiques en dos sentidos, cómo esas problemáticas y esas formas de hacer del arte contemporáneo, en donde tú te has movido, digo, de manera natural, ha influido, perdón, cómo eso ha sido modificado, se ha desplazado a partir, con ese encuentro, a partir de la investigación, con el universo que yo digo que tiene que ver con lo imaginario y con lo real. Y de algún interés es que lo tocaste en general, pero me interesa mucho en particular, esa que nos hable de la cuestión artística. Tú mencionas en alguna parte al final que de alguna manera lo que intentaste hacer es intentar una transformación de un discurso que ya tiene las imágenes hacia otro discurso a partir de una estética, una transformación de una estética visual. Pero entonces el mundo del arte, de esa institución que le llamamos arte, ya te hago la pregunta concreta, le doy muchas vueltas, ¿cómo te ha modificado tu forma de entender el arte? Y cómo ha modificado también desde el arte esa visión del otomí, pues que de hecho ese es el centro de tu tesis, es tu último. Claro, es una pregunta muy interesante y un tema que anda también muy en boga con eso de que acababa de pasar el 12 de octubre y se hicieron diferentes manifestaciones, ¿no? Justamente para tratar de señalar lo que ahora estamos tratando de visualizar como arte indígena contemporáneo. ¿Cuál fue una de las lógicas que cambiaron con el trabajo? Fue primero dejar de buscar una imagen que fuera entendida solo en términos de contemplación, de estética y de manufactura plástica, ¿no? Cuando empiezo a tener todas estas inmersiones y dudas sobre qué estaba pasando y por qué las artesanías otomís o los textiles no eran considerado arte, eh, claro que me hizo como mucho ruido al principio. Sin embargo, es algo que ahora ya, digamos que no me pesa, pero tampoco me interesa que sean reconsiderados como productos artísticos. Las artesanías. ¿Eso por qué? Porque tienen otra lógica de sentido y de uso que distan de lo meramente contemplativo. Lo que podemos encontrar dentro de las manifestaciones visuales de las comunidades indígenas son lógicas que tienen que ver con los conocimientos locales, con conocimientos prácticos y con justamente la transferencia de un modo de ser y de habitar. En ese sentido, mis imágenes están tratando de responder ante esa cuestión justamente de memoria local. Algo que no ha pasado con mis imágenes y que es lo que espero que suceda a continuación es justamente compartir este compendio de imágenes y de acumulaciones con mi comunidad. Para esto, pues, se va a celebrar el Festival de la Cultura Otomí en Temuaya, que estaba planeado que sucediera el 15 de noviembre. Por temas de COVID no va a suceder, lo van a aplazar hacia el mes de diciembre, pero justo donde las imágenes cobrarán sentido y no solo esta circulación académica o institucional artística es lo prioritario. Me interesa ver cómo resuenan, cómo se configuran ya dentro de este espacio cotidiano otomí, cómo se reciben y qué cosas sucederán también a partir de esto. Claro está que debe de haber como una pequeña precaución en ese mostrar, con el afán de no tratar de condicionar que esa es la única manera de hacer las imágenes, que ahora vayamos a hacer ese tipo de imágenes de esta forma, y simplemente es una suma de estos procesos de la imagen y de cómo utilizamos estas nuevas herramientas para tratar de continuar en una lógica otomí y una transferencia de ese tipo. Sumado, no soy la única persona que está en estos intentos.
la segunda persona que por lo menos yo conozco es la compañera Sara Jerónimo, también egresada de la Facultad de Artes, que también es de aquí de Temuaya, y justo a partir de sus documentales está también en esta dinámica de cuestionar y darle circulación a este mundo visual que parece que está desapareciendo, pero parece que siempre está ahí, y como que esa ambigüedad latente. Y pues más que nada, sé que identificarme con la corriente del arte indígena más bien es una estrategia para poder manifestar una visualidad y desde ese espacio tratar de ofrecer, probar y mostrar alternativas de esta forma de hacer y ver imágenes. Sí, gracias. Sí, de hecho, al respecto, algo igual que me inquieta y un poco lo mencionaste ahorita, es justamente esa relación del conocimiento con, vamos a decirlo, con el espacio, el fenómeno de dónde viene, ¿no? Es decir, hay una función, una razón de ser de lo que tú generaste, pero también tendría que ver con el mundo del cual fue origen, ¿no? En ese sentido, me remito, ahora sí que del final me regreso al inicio del trabajo, del mismo nombre que tiene, ¿no? Así, esa idea de la imagen del otomí. Entonces yo veo como una problemática que tú planteas que, bueno, que estás abriendo entre la imagen en los otomís y la imagen del otomí, pues. De hecho, lo trabajas un poco ambos, ¿no? En la imagen en los otomís, tú hablas, me gusta mucho ese término de Jack y algo así, no sé cómo se pronuncia, y esa idea que entienden como imagen. Entonces, hay el concepto de imagen, otomí, y lo que uno pretendería que fue algo parte de tu trabajo, que sería tratar de dar una imagen del otomí desde tu perspectiva medio ajena, medio que estuvo ahí, ¿no? Entonces, yo creo entonces que tu trabajo estaría como en un puente intermedio entre la idea de imagen de los otomís y cómo la han construido culturalmente en objetos, en cosas, en artesanías, en lo que tú quieras, o no necesariamente en imágenes visuales, ¿no? Y por otro lado está esa idea que tenemos junto con tú, junto con todos, de la imagen del otomí. Tus obras, tus cuadros, tus fotografías, ¿cómo serían ese puente? Esa es la pregunta entre esos dos conceptos. Y ese puente, obviamente, ¿cómo crees que se pueda visualizar? ¿Cómo crees que se puede entender por parte de la propia comunidad otomí? Claro, justamente iniciaba la presentación con este saludo en otomí, donde me señalo finalmente como un rarani, una especie de puente. Eh, para hacer esta cuestión de puente, primero es porque justamente me reconozco ajeno y en un segundo momento me reconozco como partícipe y soy una especie de vínculo entre dos de mundo que se pueden ubicar en un mismo espacio. En tanto que para poder entender la idea de un yashti, de una imagen otomí, habría que también acceder a una porción más grande del lenguaje otomí, y yo proveniente de la lengua en castellano, mi intención no es justamente generar la traducción literal de los términos. Ese puente entonces es entendido como el argumentar los sentidos que pueden contener y hacer suceder la imagen. Creo que si me hubiera quedado con una literalidad más del término, hubiera sido el encarnar ya la misma imagen, pero eso implicaría muchísimos otros problemas o argumentos. Eh, para poder conseguir eso, yo pienso también que una de las estrategias
es que estas imágenes funcionen como ese ancla o esa especie de trampa que te jale y que te atraiga hacia el territorio. Es decir, que las imágenes detonen la invitación para que algunas otras personas puedan acercarse a este territorio y ser partícipes de los diferentes haceres que hay en comunidad para poder eh, vivenciar estas cuestiones de otras diferentes lógicas de temporalidad y de formas de ver. Eh, y por otro lado, quizás algo que podría sumarse a todo esto es evidenciar el conocimiento local que hay en ellas. De momento están solamente mostradas, ¿no? Como en un formato muy clásico de exposición de arte. Sin embargo, de ahí que está todo este constructo escrito dentro del trabajo terminal de grado, que es la invitación, porque el trabajo en ningún momento trató de hablar directamente de las imágenes ni de la literalidad de esas imágenes, sino que dio todo un paseo por las autobiografías, historias de vida, las cuestiones sociales, las relaciones, jerarquías, y eso era también lo que hace que finalmente las imágenes sean ese puente, que las imágenes no hablen de sí mismas, sino que hablen de todo otro circuito social. Sí, en ese sentido, hacía el comentario de que al usar imágenes, cosas, objetos de un ámbito particular, pues lo que estás haciendo es transformar su discurso, pues, ¿no? Entonces a mí sí me inquieta justamente cómo alguien de una comunidad se enfrenta a las mismas imágenes que son de ahí, pero con otro discurso, ¿no? Y pues bueno, yo nada más una última pregunta que es ya no tan específica del tema. Tú estás por iniciar un nuevo proyecto de producción artística que te va a llevar una buena parte pues de tu vida en cuestión de tiempo, pues de actividad, dedicarle todo tu interés. ¿Y qué tanto va a tener relación, qué tanta consecuencia va a tener con con la experiencia de investigación, creación que acabas de hacer, ¿no? Pasas de cerrar un ciclo y te cambias a otro, pues igual padre, ¿no? ¿Qué relación va a haber entre esos dos proyectos de vida, pues? Claro que sí, el cambio que menciona es justamente el ingreso a la plataforma del FONCA en Jóvenes Creadores, cuyo proyecto está completamente relacionado a el espacio de Temoaya, a la comunidad otomí y a las prácticas de la agroecología. Eh, la maestría también fue todo un cambio total en mi vida porque me introduce a los haceres de la investigación, que es una práctica de la que yo estaba alejado como tal. Yo solo hacía manufacturas de objetos. Ahora esta manufactura de objetos está cargada de muchísimas más cosas. Y el siguiente proyecto tiene que ver específicamente con hacer una profundidad en el campo de la intemperie y en la construcción de los cuerpos. Lo que voy a hacer, por tanto, es seguir incidiendo en este tema, rascar un poco más e ir a profundidad, porque claro está que de cierta forma el trabajo terminal de grado es una especie de mapeo de algunos horizontes visuales y de prácticas que a mí me interesan y en las que puedo yo ejercer y construir tanto objetos y conocimiento. Sé que hay que hacer un esfuerzo más grande y también es mi intención el adentrarme más a la cultura, conocer un poco más de la lengua para finalmente compartir esos saberes locales. Y ese será el proyecto, una profundidad dentro de este trabajo terminal de grado. Entonces, claro que está que la maestría es el inicio de diferentes y otros grandes procesos que sucederán, ¿no? Y agradecer ese acompañamiento que he tenido con ustedes, que me ha permitido diversificar la mirada. Pues muy bien, te agradezco tus respuestas y será todo por mi parte.
Claro, sí, muy amable, José Luis. Igualmente, Christopher. Bueno, continuamos entonces con las réplicas. Ahora le pedimos al doctor Álvaro Villalobos. Por favor, si eres tan amable, Álvaro. Escuchamos. Bueno, muchas gracias. Y Christopher, ahora escuchando ya la conclusión de la tesis, bueno, viendo el documento también ya bien armado y concluido, y escuchando también las respuestas que le diste a José Luis, entiendo muchísimo más tu trabajo, que tiene que ver con no solo con una tesis de un proyecto académico, sino entiendo yo que tiene que ver con una posición ante el mundo, ¿no? Entonces eso me alegra mucho ver como ese carácter que tiene de valoración de tu pasado familiar y cultural, para posicionarte como un profesional ya con un recorrido académico del nivel de posgrado como es el de una maestría, y como un productor artístico en el campo en el que te estás desarrollando. Sin embargo, bueno, los cuestionamientos quizás no son tan preguntas más que como comentarios, ¿no? Cuando uno ve un tipo de trabajo de estos, no deja de pensar en esas como dificultades que tienen los clavados que se echa la gente que está todavía muy enamorada por sus rasgos culturales, y se enfrenta, bueno, a mí me ha pasado, ese enfrentamiento que se da entre el valor que tiene la tradición y todo el complejo de perspectivas y de expectativas que te presenta la modernidad. Bueno, la modernidad inconclusa, la posmodernidad y la altermodernidad, y lo que pasa así en términos teóricos académicos, ¿no? Entonces, hay como un panorama pues planteado sobre lo que uno cree que es y que debe ser o dónde debe localizar el valor que le da a esos rasgos culturales identitarios, y esas perspectivas que se tienen, al menos teóricas, respecto del porvenir en medio de estas definiciones de esos como espacios socioculturales y económicos definidos por las teorías, ¿no? Entonces, ahí te haría yo una pregunta: ¿cómo ves? Porque ya realizaste un trabajo, ya lo diste por concluido, me parecen interesantes las conclusiones que planteas de manera teórica, pero ¿cómo ves en términos generales y en función de los estudios visuales y de los estudios de la imagen y de los estudios culturales, que fue lo que abordaste, esas dificultades que tienen esos dos espacios, ese enfrentamiento continuo que tienen? ¿Cómo lo ves desde tu óptica, ya habiendo pasado habiendo finalizado pues los estudios de maestría y sabiendo que ese conflicto está latente y va a permanecer durante más tiempo, porque pues ha permanecido, al menos para teóricos antiguos y modernos y contemporáneos? Esa es una gran discusión que no ha tenido fin. ¿Cómo lo ves tú después de haber terminado la maestría? Sí, primero quizás señalar que sucedió igual ese enfrentamiento dentro del espacio académico. Un compañero justamente académico que no está presente, recuerdo mucho que me confrontaba alguna parte del texto que hablaba sobre una cuestión que tenía que ver con los mitos, y en específicamente de rocas que contenían conocimiento y que podías hablar con ellos, que es el mito de los Huemac, que está dentro del trabajo terminal. Y recuerdo mucho que me confrontaba diciéndome que eso era una cuestión de animismo y de fanatismo. Claro está que a mí no me molestaba esa cuestión, sino que me hacía pensar desde qué instrumento académico podía entonces acceder a esa otra parte sin tratar de señalar la cuestión del animismo.
Es ahí que tuve la fortuna de encontrarme con la antropología amazónica y encontrar la idea de perspectivismo amerindio, que era como el primer preámbulo desde un lado académico, en donde se entiende que es posible y plausible generar relaciones con otras entidades no humanas, ¿no? Un poco ahí son las ideas de Escola. Entonces, pues claro está que hay que la confrontación está presente y más que huirla y, y responder de una forma quizás inmediata o violenta, habrá que buscar esas otras secciones, esas grietas dentro del mundo académico que nos permiten seguir en la construcción de esos sentidos lógicos para darle un mayor refuerzo teórico a las cosas. Y sí, yo también reconozco que muchas veces el estar enamorado de la cultura, de las generaciones pasadas, de este orgullo que hay sobre los territorios, a veces es un freno que en lugar de tener una apertura para generar un diálogo entre visualidades, se genera más bien un rechazo y un encapsulamiento y se quedan, empiezan a invisibilizar más que a permitir mostrar. Entonces, sí, el trabajo terminal de grado fue también parte de ese proceso. Por un lado, también desenamorarme de mí mismo y de mi cultura, saber si era una buena herramienta continuar con esto o dejarlo de lado. Y hubo toda esa reflexión, pues sin embargo, aquí estoy manteniendo la postura, siendo partícipe de mi comunidad y tratando de aprender día con día el lenguaje. Pero también una de las cosas que creo que sucede es que está muy presente la idea de preservar, de conservar las lógicas de las comunidades o de la lengua. Y yo pienso que esa no es una estrategia interesante para darle continuidad y transferencia a la cultura, que más bien son las funciones creativas las que van a permitir que la integración social continúe, y estas funciones creativas pues tienen que ver desde el hecho de tomar fotografías, escribir canciones, generar cuentos y construir con lo que nos están dando y no solo repetir los discursos ya dados dentro de los abuelos y dentro de las comunidades. Bueno, mira, lo decía porque dentro de la tesis y inclusive ahorita aquí en la sustentación, bueno, dentro de la tesis no lo pusiste tanto en tensión, pero una de las lecturas que te comentamos cuando hubo los reuniones de comité tutoral era Silvia Rivera. Ella es radical así en el decir que se debe descolonizar la visión del fenómeno, ¿no? Digamos, esa es la parte con la que me parece más importante, descolonizar la mirada, ¿no? El punto de vista del fenómeno. Y sin embargo, tú pones como ejemplo a Abby Warburg, ¿no? Que su producto, su principal objetivo era narrar la historia de la civilización europea, ¿no? Y entonces, si uno lee ve esos dos fenómenos ahí, como la pelea que yo te estoy comentando, que está casada y que es, digamos que da como para pensar que descolonizar tiene que ver con un proceso de toda la vida, ¿no? De que uno entienda en qué parte del proceso está y que si se compromete va a durar pues muchísimo tiempo ese conflicto dentro de uno y para poderlo resolver, ¿no? Entonces, sí creo que tienes todavía que resolver, estás empezando, estás en ciernes, pero me gustaría que focalizaras mejor ese conflicto que hay tanto a nivel teórico como a nivel de la vida práctica, ¿no? Porque con esa lectura de radical de Silvia Rivera se pone a pensar en el contexto de allá y muchos están diciendo, bueno, lo que están viviendo allá ahora es una suerte como de caudillismo, otra vez que los aymaras en cabeza del vicepresidente de Bolivia llegaron otra vez al poder, ¿no?
Pero bueno, esos son como ejemplos de allá, habría que ponerlo en el contexto tuyo y habría que ver que esto es un conflicto que va a darte, digamos, qué pensar a futuro, ¿no? Y lo digo porque estás mencionando también que vas a entrar o que acabas de obtener una beca y vas a desarrollar un proyecto de producción artística, que por cierto, pues y felicidades porque muestras como tres aspectos de la producción, el atávico, el antiguo, la intemperie y ahora como la inclusión de una suerte como de desechos, veo yo ahí que a mi gusto en esa parte se quedó un poco corto porque yo siempre que voy al campo aquí dentro de México encuentras tal cantidad de basura y se te pierde el romanticismo del trato del campesino con el campo, ¿no? Tantas llantas de carros tiradas en campos, en los baldíos y qué sé yo, que son también efectos de la modernidad. Sin embargo, ahí ya, como para centrarme en una pregunta específica, me voy a esa parte, a la producción visual, ¿no? A la fotografía. Y veo que en esa primera parte en la que te incluyes tú, pues bueno, muestras unos autorretratos y siempre que, bueno, como vengo yo de la performance, siempre que veo autorreferencias o referencias a sí mismo, pienso en una lectura que hice hace mucho rato que tiene que ver con el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Como la preocupación por la autoimagen, ¿no? Y ahí entonces encuentro yo como un alto contraste en que tú, por un lado, teóricamente estás con la preocupación identitaria de qué cosas vienes trayendo, de la cultura y cómo se deben conservar, y luego ahora vienes a centrarte en sí mismo, en la producción artística, ¿no? Te tomas como modelo a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú esa contradicción que yo planteo, si es que hay contradicción o cómo podrías integrarlo cuando te fijas en ti mismo, que te tomas como modelo y digamos que exagerando, en la preocupación por la autoimagen, dejas o alejas un poco la visión del otro, ¿no? La visión de los otros sobre los que estás teorizando y conceptualizando. Claro, la cuestión del cuerpo tenía que ver o tiene que ver con el cuestionamiento de ser otomí, que qué implicaba ser otomí. En tanto que otomí como cultura o sociedad, eh, este grupo va a tener como una preocupación para conformar subjetividades y corporalidades. Eso es por un lado. La segunda circunstancia es, nace de una cuestión justamente de estar cosechando. Una vez estuvimos cosechando, fue una mala época, fue que se levantó una mala hierba que termina siendo una espina como muy, muy brutal, muy incómoda. Eh, Sin embargo, tuvimos que limpiar ese terreno, pero cosechar ese terreno implicó el reconocimiento de mi cuerpo. Fue la primera vez que yo me pregunté por las capacidades sensibles y por la intolerancia que podía sentir también en el cuerpo. Esa reflexión, esa presencia misma del cuerpo, solo me sucedió dentro de la milpa al cosechar. A partir de esa experiencia fue como yo me pregunté en otros proyectos artísticos sobre cómo podíamos, a partir de experiencias táctiles, generar imágenes visuales. Y de ahí se desarrolló todo otro campo de trabajo que tengo. Sin embargo, la idea de conseguir cuerpo y de presentar cuerpo es algo que me fue dado dentro de la comunidad otomí. Es por eso que el cuerpo tenía que estar presente dentro de este proceso. Sin embargo, aunque aparece un autorretrato, la idea no es tanto mostrar mi subjetividad al otro, sino pensar
en qué tanto también la conformación del tacto era una cuestión cultural y en este caso una cuestión cultural cargada por un devenir otomí. Es por eso que la mayoría de las fotos las ocupan los acercamientos de los manos, del cuerpo sosteniendo el otro cuerpo que serían los costales y de esa relación completamente táctil ante la planta. Esa era la principal directriz más que una cuestión de autoenunciación, de autobiografía, sino más bien la comprensión de que mi cuerpo estaba también en función de ese cuerpo social. Eso fue lo que sucedió. Bueno, pues gracias. Mira, yo lo digo porque efectivamente como apareces ahí en esas referencias que son visuales y hay una suerte como de potencia en la imagen. Entonces cuando se piensa en fotografías como esa, pues no deja uno de pensar, bueno, ¿cómo se puede ser juez y parte en una producción artística en la que estás tú involucrado, ¿no? De hecho, bueno, me cautiva que no sé si es mi compu, al ver las imágenes las veo sobre, bueno, muy quemadas. Yo quisiera verlas de otra manera porque las he visto en otros formatos en los que me las has presentado y las veo, bueno, diste como puntales para entender el proceso, ¿no? Y una última, no, ya no es pregunta, sino como observaciones que también digamos, hay otras maneras de generar tensiones entre eso que te planteé al principio de la tradición y la modernidad. Ahora tú te estás insertando en una producción y la llamas contemporáneo, pero los teóricos que han descrito el fenómeno de lo contemporáneo, bueno, uno es Agamben, que lo siento bien romántico describiendo el fenómeno. Sin embargo, la gente que describe lo contemporáneo en función de las dinámicas de mercado, de los mercados globales, pues me dan a entender que se crea una tensión también muy fuerte respecto de lo que te planteé al inicio, ¿no? ¿Cómo hacer, y ahora que dices tú que vas a hacer un puente, cómo hacer el puente entre esa conservación de sus valores culturales e identitarios y esa proyección de lo que tú haces hacia los mercados globales, ¿no? Que en el arte, las artes plásticas y visuales, para mi gusto, eso es un gran engaño en el que los artistas, por lo menos desde la academia, podemos criticar severamente, ¿no? Porque en el caso de las artes visuales, el mote de arte contemporáneo ha servido para que el arte sirva más bien de parapeto para lavados de dineros internacionales, ¿no? Pero bueno, será un comentario al margen. Muchas gracias, Christopher. Muchas felicidades por tu trabajo. Pienso que llegó a un buen término. Yo hasta aquí me quedo. Gracias y gracias también por la palabra. Sí, muy bien. Al contrario, Álvaro, muy amable. Correcto. Y continuamos entonces. Le pedimos ahora al maestro Omar Ricardo, si eres tan gentil. Te escuchamos en tu intervención, por favor. Sí, Hola, Omar. ¿sí? ¿Se escucha? Sí, Bien, sí. buenos días. Buenos Adelante. días a todos. Christopher, pues primeramente agradecerte que me hayas hecho partícipe en este evento tan importante para ti. Me parece muy interesante tu propuesta que planteas en esta investigación. Quisiera como primeramente, cuando me invitaste y me dijiste sobre esta investigación que estabas haciendo, la verdad que me sorprendió mucho el lenguaje que estás ubicando, que es la fotografía. Yo te conozco de la licenciatura o como de amistad, también he como seguido tu trayectoria artística, y yo pensaría que la fotografía no estaba como cercana a ti, ¿no? Por todos los procesos que tú has realizado anteriormente. En ese sentido va como mi primera
pregunta que quisiera que reflexionaras, que me dijeras un poco, que me contaras cómo es que elegiste este lenguaje de la fotografía cuando, digamos, existen pues otras posibilidades que tú has desarrollado y pues en qué sentido a ti te beneficia o te benefició ya teniendo como el resultado esto, ¿no? ¿Cómo es que desarrollas o cómo es que decides que la fotografía es como el lenguaje propicio para el proyecto que tú desarrollaste? Claro, como bien comentas, mi área de especialidad es el grabado y el dibujo procesual, y también la litografía. Para las cuestiones de este trabajo, la fotografía sucedió por dos cosas. Primero, porque me hice consciente de que tenía este acumulado de imágenes que eran imágenes desde celular, de smartphone, de estos espacios y que llevaba años tomando fotografías muy insistentes ahí. Como estas fotografías no estaban dentro de mi lógica cuando ya me metí a la licenciatura, pasaron simplemente como un dato más, como un bit en la memoria. Sin embargo, es cuando empiezo a preocuparme por cómo abordar una imagen tangible de este trabajo y encontramos los negativos de mi abuelo, fue donde hice una especie de clic y dije, claro, con estas imágenes fotográficas de mi abuelo es donde puedo empezar este diálogo y estas imágenes tenían la otra característica de que obedecían también a esa como cuestión de herencia cultural o de transferencias, en este caso de una imagen tangible. Para responder a las imágenes de mi abuelo fue que revisité el archivo que yo tenía, en el cual encontraba como en algunos casos coincidencias, veía que la cronología del tiempo estaba como un tanto distorsionada, había algo que ya no se integraba y en esas dudas sobre los objetos, uno digital, fotografía digital y el otro el objeto fotográfico en sí mismo, fue como decidí no tomar herramientas del grabado, de la litografía, del dibujo procesual, sino empezar a generar este diálogo. Finalmente, también con las fotografías, lo que sucedió fue que decidí hacer la réplica de las acciones de mi abuelo, que eso implicaba tomar fotografías con cámaras estenopeicas y con films fotográficos. Esa cuestión fue por insistir en tener una relación con una práctica visual de alguien en el mismo territorio y con el cual yo tenía pues esta conexión familiar. En cuanto a la fotografía, si bien no ha sido como mi área de especialización, he tenido ahí como varias circunstancias también apremiantes. Una de ellas fue ser partícipe finalista del Festival Internacional de la Imagen ahí en Pachuca Hidalgo, en el área de artistas emergentes. Entonces, yo creo que también a partir de este trabajo me surge la necesidad de adentrarme un poco más a la idea de fotografía, a la cuestión de los fotoensayos y también a la cuestión de los fotolibros. Y cómo, descríbeme un poco esta idea que tenías antes de la pandemia para la presentación, porque yo no las conozco en físico. Entonces, yo más o menos estuve viendo algunas piezas tienen como formato, medidas, pero otras nada más está como imagen digital, otro así. Entonces, a ver, ayúdame como a entender un poco esa descripción de ya tangible, cómo sería la muestra. Claro, esa circunstancia también se emparenta con la idea de compartir las imágenes. Eh, Tenía por entendido que todo lo que estaba construyendo al final tenían un soporte fotográfico digital.
Y estas imágenes principalmente me interesaban o estaban circulando en mis plataformas digitales, principalmente Instagram. Ahí también había como una especie de cuestionamiento de qué tanto valía la pena mantener una imagen en su modo digital cuando era completamente un ejercicio dentro de un territorio y de un espacio. Eh, También conociendo un poco más sobre los fotoensayos y los reportes etnográficos, surge como una ambigüedad y en este también desenamoramiento de las dinámicas de presentación artísticas de exposición como más estandarizadas, se volvió algo más ambiguo y lo que yo decidí fue mantenerme en el formato digital para permitir una mayor circulación de estas imágenes, pero también para volver accesible y colectivizar tanto las imágenes y la información que hay de estas piezas. Entonces, como tal, hay un grupo de imágenes tangibles que son negativos de mi abuelo y los cuadros bastidores, y el otro grupo de fotografías, si bien se generaron con cámaras estenopecas, al final su revelado es completamente digital. Esto también me hacía sentido en razón de entender que las imágenes otomís no solo tenían que permanecer ni mantenerse en circulación en su territorio, sino que en esas cuestiones de modernización o de tecnología y de acceso a otros recursos, las imágenes estaban circulando en medios e inevitablemente van hacia otros alcances. Es por eso que en sí mismo la publicación en PDF es también el objeto visual, ¿no? No es superior a la impresión tangible de la fotografía. Entonces, lo que pretendes mostrar ahora que dices con la sociedad temoayense son un televisor con visiones digitales o ya impresos de esto que mencionas. Ahí sí no te entendí entonces. Claro, la propuesta que está es llevar un proyector. Bueno, la propuesta que me plantean es exponer en la Casa de Cultura de Temuaya. Por las cuestiones del COVID y todo eso, también sé que no es factible generar una reunión, pero por otro lado, también sé que la Casa de Cultura no va a ser el sitio idóneo para que la gente se acerque a la exposición, porque hay otras dinámicas culturales o preocupaciones. Sin embargo, surgió la propuesta entonces de acudir a los campos de fútbol de cada localidad, que es como el otro punto de reunión de los diferentes pueblos, y proyectar estas imágenes fotográficas en el transcurso de la tarde-noche para hacer más cercana la imagen a las personas y que tengan una relación como más, más factible, más fácil a este grupo de imágenes. Pues suena interesante y creo que en ese sentido va como mi otro comentario, porque precisamente ver cómo ahora la sociedad pues contemporánea de Temuaya podría como relacionarse con estas imágenes y en qué sentido puede identificarse o pensar que es otra cosa distinta, ¿no? O pensar que es como algo con una visión distinta. Quisiera en ese sentido que me hicieras como un comentario final, reflexionando un poco este asunto de el arte contemporáneo, pero a nivel social, es decir, qué experiencias ha tenido, cómo se ha enfrentado la gente o cómo podríamos pensar que como un país con varias etnias puede inmiscuirse en estos temas contemporáneos del arte. Digamos, pensar que es una situación muy alejada o que pertenece como a países de primer mundo o solamente a escuelas en específico. Me gustaría que me hicieras como un poco esa reflexión a nivel social
cómo es que podría haber un vínculo, si es que lo existe, entre estos parámetros que se han desarrollado con el arte contemporáneo, con estas miradas que se estudian en la academia, y cómo podría vincularse, o cómo es que puede haber un acercamiento entre estos dos aspectos que podría pensarse que es como muy lejano de un principio. Claro, por lo que a mí respecta, las estrategias del arte contemporáneo están en una dinámica transdisciplinaria. Había un ejemplo como muy claro en una publicación sobre arte y antropología de la editorial de la Universidad Católica del Perú, que lleva por título así, Arte y Antropología, en donde un antropólogo fue a una comunidad y les preguntó, hizo un ejercicio de mapeo colectivo y simplemente organizó a un grupo de niños y adultos para que hicieran un mapa, ¿no? De su espacio y cómo lo entendían. Empezaron a aparecer dentro de ese mapa diferentes imágenes, dibujos que no correspondían como a una representación como literal o más estandarizada sobre las geografías. E incluso empezaron a aparecer, por ejemplo, digamos que señalaban sitios donde estaba un espíritu, ¿no? Una entidad maligna, y generaban ahí como una especie de diablito, ¿no? Entonces, ese mapeo se convirtió no solo en un mapeo de geografías, sino en un mapeo de relaciones. El caso interesante de este ejemplo es que finalmente esta pieza llegó a circularse, pero en una galería de arte. Entonces, pues es interesante como una lógica que está completamente en otra dinámica, funcionando bajo otros parámetros y con otras intenciones, al final es absorbida por otro gran monstruo, ¿no? Que es la galería y el sistema artístico. En ese sentido, las propuestas hacia el arte contemporáneo pues se diversifican. Y no es tanto pensar qué es lo que quiere el sistema como tal. Más bien yo pienso que hay que pensar al sistema como contemporáneo, como una llave. Bien lo mencionaba un poco el maestro Villalobos, es una institución de lavados de dinero quizás, ¿no? Donde surgen diferentes recursos que no sabemos bien sus procedencias. Lo importante quizás como un actor es ser partícipe de esas dinámicas, identificarlas, bajar un recurso, pero con ese recurso generar alguna actividad social, ¿no? Con mi caso, lo que a mí me interesa es darle una sociabilización al espacio que a mí me corresponde como cuidar, un espacio en donde estamos por compartir las dinámicas de la agroecología y que no significará ningún costo hacia los partícipes. Y justo en esos encuentros, ya sea también desde la participación de las personas de la zona y de la participación de personas que quieran venir a nosotros, encontraremos algunos recursos que después podremos disfrazar como propuestas estéticas y podemos seguir jugando con ese sistema del arte contemporáneo. Pues bien, Christopher, yo con esto termino mi participación y pues bueno, seguimos aquí. Sí, sí. ¿Terminaste, Omar? Sí, yo con esto termino mi participación, sí. Claro, sí, muy amable, Omar, muy amable, Christopher. Parece que estamos teniendo un poquito de problemas, ¿verdad? De ciertas interrupciones, pero bueno, vamos a ver si lo logramos mantener. Por favor, entonces le pedimos al maestro Julio César, por favor, si eres tan amable en tu participación. Te escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, saludos a todos. Christopher, también, si me lo permites, te saludo como con el referente que yo tengo, que es, ya sabes, en el Mazahua, que sería como Kimi Cuarma, que es, te saludo, hermano.
Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer que me hayas invitado a formar parte pues, de tu proyecto. Yo me integro ya hacia la parte final, pero también tengo en la memoria una plática que tuvimos hace algunos años respecto de todos estos fenómenos y particularmente de la cuestión de la lengua y de la milpa. También pues, quisiera como señalar pues o hacer una suerte de foco en el entendido de que pues todos nosotros que hablamos, por supuesto, de nuestro campo, de nuestra experiencia y de nuestros propios referentes, ¿no? En mi caso, yo también soy egresado de la maestría en estudios visuales y puedo como localizar ciertos elementos. Y en ese sentido, no sé si tanto lo que yo voy a hacer es como una pregunta, más bien sería como una suerte de comentarios que dividiría en dos partes. La primera, pues, es una felicitación, porque de alguna manera, pues, todo lo que tú arrojas como documento, más allá como de todos los señalamientos que se le puedan hacer en términos como del conocimiento, el conocimiento nunca va a abarcar el fenómeno por completo. Sin embargo, desde mi campo, como te decía, encuentro como muy relevante el documento en términos de lo que se le puede como ubicar en la interculturalidad, pues, los estudios de interculturalidad, y muy particularmente me parece como un documento muy rico y muy nutritivo para pues, una suerte de construcción de una especie de pedagogía del arte desde la interculturalidad. A lo mejor es muy aventurado, pero pues digamos, algún pasito arroja en ese sentido, ¿no? Y lo segundo tiene que ver más como una suerte de advertencia, ¿no? O sea, ya hice extensiva la felicitación desde el marco que yo ubico en mi experiencia, tanto profesional como estudioso, pues, desde el campo de los estudios visuales. Y esta segunda instancia, que te digo es más como una suerte de advertencia, es un poco porque me hace sentido los comentarios que te hacen tanto el maestro José Luis como el máster Álvaro Villalobos, porque efectivamente yo desde la cuestión personal ubico que hay una suerte como de idea romántica que tiene que ver con cómo miramos a los pueblos originarios, y tú mismo lo mencionas en tu documento cuando narras una anécdota que tiene que ver con tu abuela y que tú le preguntas si van a avanzar a la lluvia, y pues ella te responde que no, ¿no? O sea, de alguna manera, en el imaginario colectivo tendemos a tener una postura como muy romántica de cómo son y cómo viven estos pueblos originarios, y digamos, tendemos a verlos como desde una posición cristalizada, ¿no? O sea, como si su atuendo, que en realidad lo utilizan sobre todo cuando van a recibir apoyos, y quien otorga el apoyo les solicita que vayan vestidos casi disfrazados de otomís, ¿no? En ese sentido, pues, pues sí, existe una suerte como de idea romántica, y también desde ciertas posturas, pues desde académicas o de literatura, vaya, se defiende mucho esta idea, ¿no? O sea, como estar en contra y una posición de lucha y qué sé yo, o sea, hay una suerte de defensas ahí, pues a lo mejor me parece a mí como románticas o hasta cursis, ¿no? Porque, digamos, ya en el campo de la práctica cotidiana y convencional, pues por supuesto que estas visiones no existen, al menos así en la práctica, pues al menos como cuestiones rituales o cuestiones de vestimenta, las atraviesan, pero en otros sentidos, y allá va, digamos, como el comentario también, porque ubico que tú también mencionas que hay una suerte como de trayectoria o de trayecto que recorres que se vincula con este espacio del régimen escópico, si no estoy mal, que es mirarse a sí mismo y hacerse mirar. Y nuevamente recupero como lo que se te ha comentado, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿por qué aparece una fotografía tuya al principio y que sí podríamos pensarla como incluso cursi en estos términos que te digo, ¿no? O sea, de verte a ti mismo sosteniendo el costal de maíz, ¿no? O sea, y que, digamos, hay una necesidad por hacerte visible tú como sujeto que encarna como esta especie de viaje, ¿no? Y en ese sentido, digamos, llegas al final, en la última etapa como de la producción, y lo único que muestras son rastros, ¿no?
Y pienso yo que a lo mejor no has hecho completamente consciente, pero justo yo pensaría que ese es un mejor autorretrato, ¿no? O sea, estos rastros que muestras como pues tanto del trayecto que has hecho a nivel como de reflexión intelectual, si lo queremos ver así, al final de cuentas, digamos, en ese ejercicio de práctica plástica, yo pensaría que justo ese sería como una vuelta de tuerca o una suerte como de completar el viaje, ¿no? Y al final yo pensaría que ahí estaría un mejor autorretrato, en el que no necesitas, digamos, como de la imagen en los términos más convencionales, y hacia allá va también como la advertencia, pues, porque eventualmente, efectivamente, ponerle como el mote de artístico a tu producción o a, digamos, a tus intentos, de alguna manera pienso yo como que traiciona todo lo que quieres hacer. Digo, está bien, o sea, yo incluso te invitaría a que lo sigas haciendo, solo que lo hagas, digamos, como manteniéndote alerta, porque, pues, digamos, es una suerte como de estructura muy perversa, porque pues, tiene un montón de implicaciones. Y justo los estudios visuales señalan en que, digamos, la producción visual, digamos, está presente como si fuera una mancha de humedad, pero no necesariamente requiere como los objetos como tal que hagan evidente, y mucho menos requieren como de el nombre de artístico, ¿no? O sea, al final pienso, por ejemplo, en estos espacios de tensión que te menciona Álvaro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los tapetes de Temuaya que tienen imágenes de fútbol, ¿no? O sea, que pues, fabrican un tapete del Cruz Azul, ¿no? O que te fabrican, no sé si ya pertenece a Temuaya, pero todo camino que lleva, y que está un montón de talleres de figuras de acrílico, si no mal recuerdo, y tú tienes ahí un Iron Man y un Hulk, y sin embargo, ¿de qué manera persiste como todo este universo otomí, incluso en esas prácticas, ¿no? O sea, jugar fútbol y tomar cervezas hasta el final de la tarde, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera, sí, efectivamente, a lo mejor la milpa es el primer espacio de entrada como de manera romántica a todo este universo que entendemos como lo otomí, ligado a las prácticas de pueblos originarios desde una visión romántica. Sin embargo, ¿cómo puedes desplazar eso, digamos, en términos por llamarle algo como vivencia actual, por no decirle contemporánea, que por supuesto está atravesada por todos estos planteamientos teóricos que posmodernidad, modernidad líquida, modernidad rebasada, modernidad en crisis, qué sé yo, ¿no? Pienso que ahí también tú tienes un montón de material para trabajar, en el que justo esto puede ser únicamente como un punto de partida, y en el que hace falta como todavía alocarte más en términos de entrar en crisis, ¿no? Más que nada sería como ese mi comentario. Muchas gracias. No sé si quieras mencionar algo, Christopher. Pues sí, gracias por las observaciones. Quizás como justamente esto que dices, considerar este trabajo como un punto de partida, hablando sobre el caso de los tapetes y de la manufactura de estatuillas, que no lo había considerado como tal un tema en el que se podía profundizar, pero creo que ahí hay otra llave interesante, justamente en la cuestión que mencionabas sobre poseer la imagen y dejarse mirar o dejarse mostrar, ¿no? Resulta ser que los tapetes de Temuaya no son originarios de Temuaya como tal, fue una estrategia que implementó el Banco Banamex en su momento dentro de Temuaya, y lo utilizó como un fomento para empezar a vitalizar estrategias de artesanías en el territorio, hay como un programa eh, social dentro de esta empresa. Lo que sucedió después es que las personas que se metieron a estos talleres a aprender el oficio, pues lo adquirieron al final de cuentas, y después abandonaron el banco y abandonaron los talleres de Banamex, y llegaron a tal término que el único banco que existía en Temuaya, que es Banamex, terminó siendo desterrado. Ahora ya no existe el banco Banamex. Pero lo que me parece interesante de ese fenómeno es justamente cómo hay una adopción de imagen, y cómo ahora ellos, pues ahora han conseguido
ese nombramiento, ¿no? De tapetes otomís de Temuaya, ¿no? Y tienen un reconocimiento ahí como muy, muy fuerte. De igual forma, la manufactura de las estatuillas, como tú dices, de Hulk y de Spider-Man, ¿no? Analizar cómo es que se dieron esos procesos de adopción y de formas de hacer, tanto que ahora se ha convertido en una bandera identitaria del territorio. Entonces, más bien me parece súper interesante esa observación que tomaré en cuenta. Sí, y más que nada, pues, a lo mejor me hizo falta como abonar un poquito en el sentido de que, a final de cuentas, estas construcciones identitarias que hemos generado, particularmente de los pueblos originarios, la mayoría son inventadas, ¿no? O sea, son un invento de alguna manera, ya sea institucional o ya sea porque a lo largo de la tradición oral se han ido descomponiendo, y sin embargo, digamos, sí hay elementos que persisten identitariamente, pero parece que están presentes más bien en la práctica de otras cosas, ¿no? Y de alguna manera, pues sí se han venido transformando, pero más allá, lo digo pues como en este recorrido que has hecho de pensar románticamente la relación con el maíz, a tratar de pensar a lo mejor la relación con la Coca-Cola, por decirte un ejemplo, ¿no? O sea, en ese sentido lo digo. O sea, al final de cuentas, este ejercicio en el que tú también haces una suerte de autoafirmación de tu identidad como otomí, pues también valdría la pena poner en duda esos que seguramente lo haces, pues, pero más bien como seguir llevando, como poner en tensión esa construcción identitaria de lo que convencionalmente entendemos, también desde una postura a lo mejor de la sociología y la antropología, que afirman que eso existe, ¿no? Lo digo, por ejemplo, como mencionabas con la historia de los gigantes, o como muchos otros mitos que en la práctica, al día de hoy, tú le preguntas a los abuelos y ellos te dicen, no, pues es que no, nosotros no lo vemos así, ¿no? Porque ya se afirman como católicos, románicos, apostólicos, qué sé yo, ¿no? Justo eso, ¿no? ¿Qué pasaría si empiezas como a tratar de hacer una suerte de arqueología perversa, ya no para preservar, sino para simplemente señalar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, la práctica de la visualidad es muy, tiene mucha potencia, vaya. Gracias, Christopher. Sería todo, Gracias. maestro. Sí, muy amable, maestro. Muy bien, Christopher. Bueno, mira, yo no voy a abusar. Ya te han dicho varias cosas que comparto, pero sí, y siempre me quedó como un par de dudas, Christopher, a ver si ahora tú puedes también compartirnos alguna reflexión. Mira, sí, esta idea de lo romántico, yo más bien la quiero llevar al punto, dijéramos, del arte, ¿no? Es decir, pareciera que tú asumes, como sin más, ¿verdad? Que hay como un arte por el arte, o el arte por la tradición, o el arte por lo atávico, o el arte por el medio que utilizas. Ajá. Y entonces esto me causa problema por una razón. A ver qué opinas tú, Christopher. Te fijas, pareciera que tú lo que nos muestras es algo tremendamente estático, muy contemplativo, un poco en la misma lógica que te comentaba Álvaro, es decir, nunca vi nada político, como si no hubiese nada atrás de las imágenes, te veas, y tú ignoraras, Christopher, que eso es un montaje lo que tú estás haciendo. Ajá. Sea una figura, sea la tuya, sea el costal, sea la milpa. Ajá. Y entonces me preocupa, te fijas, no porque necesariamente tuvieras que hacer como un análisis muy profundo, digamos, sobre la situación de dominación que se mantiene sobre los pueblos otomíes, ¿no? Sino porque pareciera que las imágenes, te digo, hablan por sí solas, ¿no? O aparecen, y esto me llama la atención, de una vez te lo comento. A ver, ¿tú qué opinas? Porque dices, es cierto, no hay un término, ¿verdad?, que sea como idéntico o quiera expresar lo mismo que para nosotros una imagen. Y esto se da en muchos otros campos, ¿no? Y otras lenguas también. Prácticamente no existía en ningún pueblo originario esta idea de imagen, ¿no? Pero aquí el punto que me llama la atención es, sin embargo, que tú tienes que acudir a Mitchell, ¿verdad?, por ejemplo, para
hablar de las imágenes mentales, en todo caso, ¿te fijas? Y la verdad yo ahí vería como algo más interesante que tú si hubieras generado, te fijas, una propia producción gráfica, por ejemplo, pero con tu propia, dijéramos, sensibilidad e identidad. Porque aquí, digamos, queda como algo no del todo asumido por ti, ¿no? Si me equivoco, tú me dices, Christopher. Pero vaya, por un lado sí te asumes como recuperando toda esa parte otomí, pero por otra parte dices, no, pues no nada más, no acepto esta idea de, ¿verdad? De occidental, dijéramos, de la imagen, sino en todo caso hay otra idea que no cambia mucho porque sigues hablando de imagen, ¿no? Aunque sea compartida. Pero para mí no ese es el problema. ¿Te fijas? Y ahí vienen las dos preguntas. Una, como te decía, ¿será que efectivamente tú estás todavía con esa perspectiva del arte contemplativo, ¿no? Para que el otro simplemente pueda admirar, ver representarse, ajá, o ver ahí su identidad, dijéramos, plasmada. Es decir, una estetización, dijéramos, de ciertas actividades, ¿no? No hay ahí, dijéramos, una expresión del arte como tal, otomí. Entonces, es válido, claro, porque tú sí te asumes. Mitad te asumes, mitad no. ¿Verdad? Porque dices, bueno, yo estoy ya en otra lógica. Y es muy válido el regreso. Pero mi pregunta entonces, uno, es esa. ¿No será que dejas de lado, te digo, un poco la historia negra de los otomís? Es decir, ¿no? Dónde viven, cómo viven, pasan los desechos por ahí, ¿no? Siguen siendo marginados, ignorados, ¿no? Y hacen esfuerzos, por supuesto, como se ha comentado aquí, ¿no? De distintos tipos. Se conocen los peluches otomíes, ¿no? Por sus manos diestras, etcétera. Entonces, esa es una. Y la otra pregunta que te haría es, ¿tú qué opinas, Christopher, en términos de qué estás presentando con esa imagen? Es decir, ¿conlleva un lenguaje en tu versión aún, digamos, pero son fotografías? Maestro, una Yo pausita. también iría un poco a ese punto. No podemos ignorar, haciendo perdón. Se trabó cuando iba a iniciar su segunda pregunta. No sé si pudiese Correcto. repetirnos. Sí, con mucho gusto. Sí, ¿verdad? De repente. Muy breve. Mira, la segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Será, te decía, que tú estás proponiendo una idea de una imagen al margen del lenguaje, del propio lenguaje, dijéramos, y te fijas, si no aceptas que esta imagen conlleva el lenguaje, me preocuparía un poco, Christopher, en el sentido que ya por tratarse de una imagen en superficie, es decir, una foto, obviamente que conlleva la parte conceptual, ¿verdad? De la propia, valga la redundancia, la propia concepción de lo que es una imagen fotográfica. Te decía yo, aludiendo a Flusser en particular. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Te fijas, porque para mí ahí hay como un quiebre, ¿no? Muy complicado. Es decir, tú le pones una terminología otomí, ¿verdad? Para hablar de unas imágenes que tú bien dices, pero no son propiamente estas imágenes, ¿no? Reniego de esto, no lo necesito. Pero entonces, ¿cómo entenderlo, te fijas, cuando tú utilizas la fotografía para, dijéramos, no ilustrar, pero sí para mostrarnos una expresión de un arte que tú asumes que sí es como... Son las dos cuestiones que te preguntaría, por favor, Christopher. Claro que sí, con todo gusto. Claro está que me llama la atención el que no se encuentre en ese trabajo
la señalización hacia lo político. Y eso es porque este proyecto, esta parte de muchos proyectos que supongo vendrán a raíz de la maestría, la primera parte, o este proyecto, la palabra clave de este proyecto sería la palabra dignificar. Dignificar. Como lo escribía dentro del trabajo terminal de grado, había también Ujú. una cuestión sobre la relación con mi padre y sobre aquellas imágenes que no se deben de tocar y de las que no se deben de hablar, que deben de quedar en el olvido porque duelen, porque lastiman. En ese sentido, por Claro. eso las imágenes que se presentan tienen ese potencial que hace juego con lo poético, con lo contemplativo, pero sobre todo Ujú. con la idea de dignificación, ¿no? Hacer posible un estadio de asimilación que vale la pena Ujú. ver, acercarse, a la que vale la pena escuchar. Por eso es que la estética, si lo podemos llamar así, del conglomerado de imágenes que presento, están circulando en esa lógica, porque, reitero, la palabra clave dentro de todo el proyecto terminal de grado es dignificar. Ahora, como bien menciona, lo político está quedando de lado, ¿no? No mencionado en ese territorio. Quizás esa es una segunda fase a la que también tengo que acercarme, porque como también mencionó el maestro Álvaro y Julio, dentro de este territorio también hay una destrucción, no porque sea una comunidad originaria vamos a entender que tienen una perfecta armonía con los ecosistemas, ¿no? De hecho, vemos el caso contrario, son espacios, sociedades en donde las contaminaciones son más presentes, Ujú. hay una, no sé si llamarlo desinterés al cuidado de ciertas cosas. Entonces, y no solo eso, señalando también uno de estos casos políticos, yo conozco de cerca el caso de dos personas que son dueñas de dos montes y que lo están vendiendo como tierra para la construcción. Entonces se está generando todo un ecocidio. Ahora, Claro. esta primera parte del proyecto tenía y tiene que ver con mi primera vinculación y con la reconstrucción de ese vínculo con ese espacio-territorio y con la dignificación de la memoria de mi padre y de mi abuelo. La segunda parte, que es empezar a incidir ya en otros sectores, claro que está, que tendrán que tocar estas situaciones de tensiones políticas, de ecocidios y de algunos quizás otras circunstancias que podríamos llamar como agravios. Eh, Ujú. esa es la circunstancia de Sí, por qué las imágenes se presentan de ese modo. No las paso por correcto. alto, pero sí tengo identificado que la dignificación era la parte medular dentro de estas imágenes. Eh, y lo que respecta a lo de las imágenes al margen de el lenguaje, lo que señalo ahí, como usted está mencionando, de pertenecer y Ujú. no pertenecer, es justamente ocupar un designio lingüístico otomiano que es el ser ñañú. Antes de ser, o más bien, la idea que vendría a ser válida de ser otomí sería ser ñato. Ahora, para ser ñato implica un proceso todavía más largo al que yo no he podido acceder, que es justamente tener todo el lenguaje ya controlado principalmente. Para eso, que soy un intermedio, Ujú. yo soy considerado un ñañú, que significa eh, alguien que no es del territorio, pero que comparte parte del lenguaje, alguien que no creció dentro de la comunidad, pero que Ujú. también es tu replicante. Eh, esta postura de ser ñañú, claro está Ajá. que fue una segundidad, porque antes de eso yo fui un imbojo, que es una persona completamente ajeno al territorio y al lenguaje. Entonces yo estoy en el inter, en ser Ajá. ñañú, y tanto ñañú, su significado es ser de tres formas. Estas tres formas implicarían tener tres estadios como dinámicas sociales,
como bien señalé en el trabajo terminal de grado, es, por un lado, saberme mexicano, contemporáneo, mestizo, nacido en la urbanización. En un segundo lado, reconstruir mi vínculo con la comunidad ñato, con la comunidad otomí. Y un tercer modo sería una sociedad a la que yo decido acercarme y la que me preocupa. Entonces, mis imágenes también corresponden a esa circunstancia lingüística, a poder circular de tres formas, de tres modos, ya sea presentadas dentro de una galería, vinculadas a una estetización de la imagen, circulando como una obra de arte. Por otro lado, siendo las imágenes elementos de análisis, de inmersión etnográfica, que obedecen a cuestiones de la historiografía, y como un registro etnográfico, y un tercer modo que es el de la imagen circulando dentro de su mismo territorio, dentro de su mundo cotidiano. Entonces, en ese sentido, yo no lo vería tan alejado del lenguaje, sino más bien en concomitancia al lenguaje, pero teniendo la necesidad de especificar esta palabra que es la palabra ñañú. Ya, correcto. Claro que sí, sí, te capto, estimado Christopher. Muy bien, pues igualmente de mi parte no quisiera reiterar nada. Igualmente felicitarte, Christopher. Gracias. Les preguntaría a los compañeros si les parece suficiente ya lo que hemos comentado con Christopher para dar paso propiamente a la deliberación. De mi parte está bien y ya podemos deliberar. ¿Sí? ¿Les parece, Julio, Omar? Muy bien. Adelante, adelante, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te eliminas tantito, por favor, Y, Christopher? y también tienen Creo que abandonar la sala los invitados, por favor. Y nada más señalar que siendo las 12:43 estamos terminando y pasamos a deliberar. Correcto, y lo anoto. Porque voy a detener también la grabación entonces. Claro, espero su mensaje para reintegrarme con ustedes. Gracias. Por un momento. Nada más que me confirme que ya está grabando. Sí, Listo, ya se está grabando. Voy a silenciar mi micrófono. sí, muy amable. ¿Dónde? Ah, ahí estás, Christopher. Muy bien. ¿Escuchas bien, verdad, Christopher? ¿Escuchas bien, verdad? Christopher. ¿Escuchas bien, Christopher? Espérame. Bueno. Christopher, Sí. tiene apagado el micrófono. Ah, ¿escuchas bien, Christopher? ¿Se escucha, Álvaro? ¿Ya me escuchan? Yo sí escucho, pero aquí me deja ver Christopher que tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, sí. Ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, Christopher, pues me da mucho gusto, Christopher. Por supuesto, ahora comunicarte, Christopher Aquino Campuzano, el jurado que me honro en presidir, ha tenido a bien aprobarlo por mención honorífica, ¿ah? Como maestro en estudios visuales. Falta nada más tomarte la protesta. Y te digo lo siguiente: protesta usted cumplir y hacer cumplir las normas que rigen a este posgrado con estricto apego a la ética profesional. Protesto. Ah, qué formal. Muy bien, sí, te creemos, te creemos. Si así lo hace, que la sociedad, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Artes se lo premien y, de no ser así, se lo demanden. Así es de que, bueno, muchas felicidades, estimado Christopher, que sigas adelante con ese empeño y ese compromiso. Le podemos dar un aplauso o algo así, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues creo que es todo, ¿verdad? Es todo. Muy amables a todos, muy amable Julio, gusto Álvaro, mucho gusto Omar. Christopher, de nuevo un abrazo
José Luis, igualmente un abrazo por este logro, este acompañamiento. Así es de que ahora pues vamos a firmar el acta. Sí, recomendar Perfecto. que sea inmediatamente firmada el acta lo Sí. antes posible. Sí, en un rato puede ser, ¿no? Pero que no pase de hoy. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas felicidades. Igualmente, mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Felicidades, Christopher. Felicidades, Gracias. Christopher. Ándele, Ah, pues, Les debo A un mole festejar. por ahí, a cuando se pueda. festejar. Ah, Un mole de Mole y arroz. ponle fecha, que no queda muy en el aire. Claro, por ahí de enero, a ver si las cosas ya se calman. Caray. No, pues ya se enfrió. No, tú digas. Enero de 2023. Caray, pues. Suerte a todos. Buena tarde. ¿Se va a reunir Rodrigo? Espero su llamado. ¿Qué es lo que procede? Ah, algo dijo, ¿verdad? Ah, Contigo. Creo que Voy a sí. detener la grabación y ahorita nos ponemos Ok. de acuerdo. Te mando mensaje a Rodrigo. Hecho. Sí. Entonces permanezco aquí.